Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comencemos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Archangelum, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. El siguiente programa no pertenece a mi canal Tradidi Quode da Chepi. Es una cortesía del canal Foros de la Virgen María. Veamos. Una infiltración silenciosa dentro de la iglesia y le puso nombre: la masonería eclesiástica. Dijo que veríamos una niebla que confundiría a los obispos y apagaría el fervor de los sacerdotes. Y hoy esa profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Bajo la excusa de la misericordia y la fraternidad humana, se está borrando el concepto de pecado y poniendo al hombre en el centro y no a Cristo. En este video te voy a contar cómo fue progresando esa infiltración que reveló la Virgen y cómo está actuando hoy. Quédate hasta el final, porque vamos a desenmascarar el modus operandi actual de esta infiltración. Muchos católicos sienten que el lenguaje de sus pastores suena más a política global que a evangelio. ¿Qué ha pasado? No estamos ante una decadencia accidental. La Iglesia Católica es víctima de una operación de inteligencia de largo aliento que se gestó desde adentro. Y hoy estamos viviendo la fase final de un plan que busca cambiar la naturaleza misma de la institución. El objetivo no es destruirla, sino convertirla en un caballo de Troya. Una estructura que mantenga el nombre de católica, pero que trabaje para una agenda humanista y mundial. La propia Virgen María identificó esta infiltración como la masonería eclesiástica. Una quinta columna instalada en la jerarquía que ha adoptado la mentalidad y los objetivos masónicos para sustituir su doctrina por un humanismo sin contenido sobrenatural. Es la creación de una falsa iglesia, como fue profetizado por varios místicos con anterioridad. En Mensajes al Padre Gobi, en 1989,
la Virgen le reveló que la táctica principal de la masonería eclesiástica es el ataque a la Eucaristía para vaciarla de su contenido sacrificial mediante la desacralización de los ritos. Trabaja para borrar el concepto de pecado de la conciencia de los fieles, porque al dejar de hablar del pecado, logran que el sacramento o la confesión desaparezca y que la comunión se reciba en estado de indignidad. Le reveló también que el objetivo es la sustitución del Evangelio por una ideología puramente humana, que los infiltrados usan su autoridad para perseguir a los pastores fieles y promover a los que aceptan el error. Y vinculó este asedio con el tercer secreto de Fátima, una apostasía en la cumbre donde los que deben guiar el rebaño son los que lo conducen al precipicio. Y se siente como una niebla que confunde a los obispos y apaga el fervor de los sacerdotes. Y para entender con precisión el ataque hay que retroceder a 1859, cuando salió a luz un documento de la logia carbonaria conocido como Alta Bendita. Esta instrucción permanente no proponía destruir la Iglesia, sino infiltrarla lenta y pacientemente. El texto decía literalmente que no buscaban un papa masón, sino un clero que pensara como la masonería. El plan consistía en enviar a los jóvenes más brillantes de las logias a los seminarios católicos. Debían fingir una piedad extrema y una ortodoxia intachable para escalar en la jerarquía. Y el objetivo era que estos infiltrados se convirtieran en obispos y cardenales. Y cuando estuvieran allí, la Iglesia cambiaría su doctrina por obediencia a sus propios pastores. Buscaban que el pueblo católico aceptara el relativismo y el laicismo, creyendo que seguían la voz de Roma. Los papas Pío IX y León XIII quedaron tan aterrados por este plan que ordenaron su publicación para alertar al mundo. Pero la infiltración se mimetizó y siguió adelante. Y lo que hoy vemos no es una evolución natural del pensamiento cristiano, sino la ejecución del plan masónico. A mediados del siglo XX, el padre Luigi Villa recibió una misión de alto riesgo por orden de Pío XII y bajo el consejo del padre Pío. Su tarea era detectar a los agentes de la masonería que ya operaban dentro de la curia romana. El padre Pío le dijo incluso que la masonería ya había llegado a las zapatillas del Papa. Uno de los nombres más influyentes en esta red fue Aníbal Bugnini, a quien se le confió la reforma de la liturgia, y declaró abiertamente que su intención era desmantelar su carácter sacrificial para convertirla en una asamblea centrada en el hombre. Al mismo tiempo, el cardenal Sebastiano Baggio tuvo el poder absoluto de elegir quiénes serían los obispos de todas las diócesis del mundo durante la friolera de 12 años. Y mientras tanto, desde la Secretaría de Estado, Agostino Casaroli impulsaba una diplomacia de rendición ante los sistemas ateos y el globalismo. O sea, que capturaron la liturgia, la forma de elegir obispos y la forma de relacionarse con el mundo. En 1978, esta infiltración dejó de ser una sospecha para convertirse en un escándalo, porque el periodista Mino Pecorelli publicó una lista en que aparecían 120 altos prelados de una sola logia, la PDUE, con sus nombres, fechas de iniciación en la logia y sus números de códigos secretos. No eran figuras irrelevantes, eran los hombres que rodeaban al Papa y controlaban el Banco Vaticano. Y en medio de esto fue elegido Albino Luciani, como Juan Pablo I. Decidió actuar de inmediato y limpiar la casa de Dios. Tenía preparada una lista de destituciones que incluía al cardenal Baggio, al cardenal Villot y a los responsables de las finanzas vaticanas.
pero murió misteriosamente a los 33 días de pontificado. Y 6 meses después, el propio Mino Pecorelli fue acribillado a tiros en las calles de Roma. ¿Casualidad? ¿O la masonería eclesiástica demostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su poder? ¿Y cómo han actuado para que un plan de esta magnitud funcione a nivel general? La masonería eclesiástica utiliza la estrategia de la ambigüedad doctrinal. Su táctica no es cambiar el dogma en los libros, sino anularlo en la práctica. Es lo que llaman la primacía de la pastoral. Afirman la verdad en la teoría, para que nadie pueda acusarlos de herejes, pero introducen excepciones pastorales constantes en el día a día. Una cantidad de doctrina sana mezclada con una gota de error letal. Utilizan un lenguaje circular que suena compasivo, pero que carece de la exigencia del Evangelio. Sustituyen términos como pecado por fragilidad y conversión por acompañamiento. Y al hacer esto, la confesión pierde su sentido y el sacramento se convierte en una simple terapia humana. Dicen que el dogma no ha cambiado, pero animan a actuar como si no existiera. Esta niebla es la herramienta definitiva de la masonería eclesiástica para vaciar las iglesias sin que se note la transición. Y hoy la masonería eclesiástica ha pasado a la fase de la cosecha final. El objetivo de desplazar a Dios para poner al hombre en el centro se ha cumplido casi totalmente en las estructuras oficiales. Utilizan una falsa misericordia para desarmar la resistencia moral de los católicos. Promueven una unidad basada en el compromiso con el mundo y no en la fidelidad a la cruz. Vemos a la jerarquía alineada con los objetivos del Foro de Davos y la ONU. La visión de salvar almas ha sido sustituida por la salvación del planeta y la fraternidad humana sin necesidad de Cristo. Y para consolidar este cambio de paradigma, han inventado procesos como la sinodalidad, donde se utiliza un lenguaje circular para caminar hacia la aceptación de errores que antes eran motivo de excomunión. No necesitan un decreto que cambie el dogma, porque les basta con el diálogo infinito que diluye la verdad. Es una ingeniería social aplicada a la fe. Y en esta fase final, la masonería eclesiástica ya no solo engaña, sino que persigue con saña. Una vez tomado el vértice del poder, el objetivo es silenciar cualquier foco de fidelidad que ponga en evidencia la apostasía. Utiliza el arma de la obediencia para forzar a los buenos sacerdotes a aceptar la demolición de la fe. Obispos y cardenales fieles son despojados de sus cargos, mientras que los promotores de agendas anticristianas son elevados al poder. Se tolera todo tipo de pecado y experimentación litúrgica, pero se castiga con rigor la fidelidad al Evangelio íntegro. El asedio a los heraldos del Evangelio es un ejemplo claro de este odio a lo sagrado. Bajo el pretexto de revisiones administrativas, se busca sofocar un carisma que atrae a los jóvenes hacia la tradición. Y lo mismo ocurre con el padre Carlos Spahn y tantos otros sacerdotes marginados en sus diócesis. A los pastores fieles se les etiqueta de rígidos para justificar su aislamiento. Se puede ser mundano, pero no ser tradicional. Entonces, como advirtió la Virgen al padre Gobi, estamos en el tiempo de la gran confusión, donde los fieles quedan huérfanos de verdaderos pastores. Bueno, hasta aquí cómo la revelación de la Virgen sobre la masonería eclesiástica ha funcionado en los hechos.